Listo, ya está. Nosotros, digamos otra vez, si nos ponemos en los zapatos de Mendel, Mendel pues no tenía ni idea de qué es un gen, de qué es una molécula de ADN, nada de eso, nada de lo que nosotros ya sabemos, él lo sabía, pero como todos nosotros podemos entender bastante bien que hay cambios a nivel de fenotipo y que muchos de esos cambios se van heredando o se van pasando de generación en generación. Entonces, para entender lo que son estos mecanismos de herencia, lo más importante y sobre todo, digamos, para Mendel y para nosotros en este momento, claro que sí, también es poder observar. Y pues si ustedes se acuerdan de su método científico, que una de las claves para que el método científico funcione correctamente es observar, aquí también, observar, y en este caso particular, observar estas diferencias fenotípicas. Ahora, una de las cosas que Mendel decía es que esta variabilidad debe seguir unas leyes. Y eso era lo que él trataba, o digamos que lo que él, como yo les digo, tenía metido en la cabeza, acá hay unas leyes, yo tengo que demostrar que esto no es completamente al azar, sino que vamos a estar siguiendo unos mecanismos determinados y Mendel se propuso a que él iba a descubrir esos mecanismos. Entonces, pues en este momento nosotros hablamos de las famosas leyes de Mendel. Aquí tenemos a Mendel, una foto de él. Miren ustedes un poco las fechas. Esto es para que nos ubiquemos también a nivel de lo que estaba pasando en ese momento. Ya vamos a ver un poquito más en detalle todo esto. Entonces, pues sí, conocemos nosotros en este momento o sabemos que Mendel es el padre de la genética mendeliana, pudo haber sido cualquier otro apellido, ¿no es cierto? Pero pues fue Mendel y por eso lo conocemos nosotros como genética mendeliana. Entonces, un poquito de la historia de Mendel para que podamos entender de dónde vienen todas estas ideas locas de Mendel. Nació en 1822, básicamente lo que en este momento es República Checa, antes era Austria, pero si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar y conocer esa región, yo creo que se dan cuenta que es un espacio, es un sitio donde uno, y sobre todo en ese tiempo, pues podría de verdad concentrarse y pensar mucho, divagar bastante con esos paisajes absolutamente preciosos. Entonces, yo creo que eso aquí es un plus grandísimo. Comencemos a ver, él creció, entró a un monasterio agustiniano, donde finalmente en 1847 fue ordenado como sacerdote. Después de eso, él en ese momento lo que quería hacer era entrar a un colegio y ser profesor de un colegio, pero aquí comenzaron pues, una serie de problemas para él. Resulta que él empezó dando clases y todo, y los alumnos lo adoraban, pero después decidieron que para ser profesor tenía que pasar unos exámenes. Y resulta que esos exámenes eran pura memoria, y él odiaba la memoria y no pasó los exámenes. Entonces, pues digamos que comenzó a tener un cambio de vida positivo, digamos que si lo vemos desde esa manera. Se fue a la Universidad de Viena y comenzó a estudiar un poco lo mismo que ustedes están haciendo ahorita, su física, su química. Él le encantaba la estadística, la probabilidad, y en ese momento también, digamos, la fisiología de plantas estaba teniendo un momento bastante chévere. Entonces, le comenzó a fascinar todos estos temas y
sobre todo comenzó a pensar, de pronto yo puedo utilizar las matemáticas que estoy aprendiendo aquí y aplicarlas a algo bastante novedoso. Entonces, como les digo, en la fisiología de plantas también, en ese momento, pues era un momento bastante chévere, se estaban comenzando a entender los mecanismos de la reproducción de plantas, sobre todo la reproducción sexual, y eso a él le fascinó y comenzó a generarle, pues, digamos que otra vez una emoción de esas bastante interesantes, que ojalá cada uno de ustedes en algún momento de su carrera encuentre esa emoción, esa es la idea. Bueno, no para todos, de pronto algunos de ustedes más adelante encuentran esa emoción. Mendel la encontró, digamos que precisamente con su clase de fisiología vegetal y todas estas matemáticas que él estaba viendo. Entonces, si comenzamos también a ver, él terminó su carrera en la universidad y entonces decidió regresar al monasterio. Y la idea de él era, a mí me encantó la fisiología vegetal, yo quiero seguir estudiando esto. En ese momento también, digamos, había varias situaciones interesantes. La teoría celular estaba también cogiendo bastante fuerza y un trabajo que estaba realizando el doctor Unger de autopolinización y fertilización cruzada comenzó a llamarle la atención a Mendel muchísimo. Entonces era un momento bastante interesante para que Mendel pudiera realizar todos sus experimentos. De pronto esto antes no se hubiera podido hacer, de pronto antes hubiera habido otro Mendel con las mismas inquietudes en la cabeza, pero sin este conocimiento habría sido bastante complejo para que otro individuo diferente a Mendel hubiera podido desarrollar esto. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Mendel comenzó a preguntarse cómo es que se produce un organismo completamente nuevo a partir de la unión de dos células. Esto se estaba entendiendo entonces a nivel de la fisiología vegetal y él dijo, aquí hay algo que me va a poder permitir entender estos mecanismos. Él comenzó a pensar, yo creo que aquí, digamos que todas nuestras células van a tener ese algo que no sabemos qué es. Nosotros en este momento sabemos que son las moléculas del ADN y los cromosomas que vienen en duplicado, que es lo que nosotros en este momento conocemos como diploide, pero él en ese momento no tenía ni idea que era haploide, que era diploide, pero él lo que estaba diciendo es, todas las celulitas vienen en pares, pero los gametos solamente tienen uno de esos pares. Ahora, aquí lo que yo quiero es que ustedes comiencen, paren, olviden que ustedes ya saben esto. Imagínense una persona comenzando a pensar esto. No tenía ni idea, o sea, de dónde comprobar que todo esto que está tratando de decir, y estas, como digo yo a veces, estas ideas locas que tenía en la cabeza, cómo iba a poder comprobarlas. Entonces, esto es uno de los mejores atributos que le podemos nosotros dar a Mendel. De pronto, otra vez, cualquier otro individuo diferente a Mendel pudo haber pensado algo similar, pero Mendel lo que hizo fue llevar esto a la parte experimental para tratar de demostrar que esto era cierto. Entonces, en principio, ¿qué es lo que Mendel va a demostrar? Los gametos solamente tienen la mitad del contenido genético. Cuando se unen los dos gametos, crean o se genera un nuevo individuo, un nuevo organismo con ese estado que nosotros conocemos en este momento como diploide. Entonces, la primera vez que alguien
dice esto, menciona esto, y lo más importante es cómo entonces se va a estudiar esto. Entonces, afortunadamente, él también le encantaban las matemáticas y ese fue pues otro punto importantísimo a su favor. Entonces, la idea fue que él comenzó a diseñar unos cruces y otro punto a su favor es que él era muy paciente y comenzó a pensar bastante en cómo iba a hacer estos cruces antes de iniciar todos sus experimentos. Entonces, cuando llegó al monasterio, él comenzó a decir, a hablar de sus ideas locas y pues finalmente nadie le creía, pero yo creo que en los libros, en algunos libros uno lee que le dijeron, bueno, está bien, le vamos a dar un pequeño jardín para que usted haga sus cultivos y no nos moleste tanto en principio. Dejémoslo allá, que juegue con sus arvejas y así no nos está molestando con sus ideas locas que en ese momento nadie les creía. Él empezó entonces a estudiar las diferentes variedades de arveja, básicamente las que compraba en el supermercado o pues en la plaza de mercado, que eran las que eran más fáciles de conseguir. Y aquí importante es que esta flor puede autofecundarse. Entonces, él con esa característica tan importante, él podía controlar los cruces. Entonces, lo que él hacía aquí, si ustedes ven, él antes de que la flor se abriera y de ocurriera la autofecundación, él, él podía controlar todos estos mecanismos y básicamente lo que él después hacía era transferir el polen de una flor al estigma. Ay, espérense, denme un segundito. Lo que hacía era sí, transferir el polen al, estaba hablando bien, me confundí, al estigma de la otra flor. Entonces, en este caso, él podía controlar todos estos cruces. Con esto, entonces, él comenzó ya sus cultivos y digamos, un esquema bastante riguroso, que es lo que vamos entonces a hablar ahorita. Miren esta cantidad de plantas que él utilizó. Otro aspecto importante era que pues, eran baratos, los podía obtener fácilmente y un tiempo de generación bastante corto, lo que le permitía pues, obtener resultados y hacer bastantes réplicas de sus resultados en tiempos bastante cortos y muchos descendientes. Todas estas características importantísimas para poder nosotros estudiar, obtener un modelo para poder estudiar esto. Entonces, listo. Mendel tenía sus planticas, podía aprovechar todas estas características importantes que tenían estas planticas y comenzó primero que todo a desarrollar líneas puras. Sin esto, él no hubiera podido hacer sus experimentos. Entonces, primero que todo, ¿qué es una línea pura? Una línea pura, aquí es donde yo les digo que esto yo lo había cambiado, ahorita volvemos a esta diapositiva, esta también la había cambiado, pero bueno, básicamente, espérenme, yo creo que aquí lo que pasa es que esto, cuando uno hace la presentación en PowerPoint, esto me comenzaba a salir. Entonces, lo que voy a hacer es, les voy a compartir la pantalla. Un segundito para que podamos ver esta diapositiva.
sin los gatos ahí. Entonces ustedes ahí están viendo en la pantalla compartida las líneas puras o las cepas puras que él estaba desarrollando. Entonces básicamente él comenzó a trabajar con las semillas, con las flores, con la vaina y con el tallo. Y básicamente él estaba trabajando con sobre todo semillas que fueran lisas o que fueran arrugadas o redondas, que fueran de color amarillo o que fueran de color verde. Las flores que fueran blancas o color rosado o violeta. Y la vaina también podía tener color amarillo o color verde y podía ser lisa o rugosa. El tamaño del tallo también fue uno de esos aspectos importantes que él estudió, que fueran largos o que fueran cortos. Entonces, en este momento, lo más importante y lo que él tenía que hacer era desarrollar estas cepas puras, es decir, que siempre con sus cruces fuera a obtener, por ejemplo, semillas amarillas o siempre con sus cruces fuera a obtener semillas verdes y así semillas lisas, semillas rugosas, etcétera, etcétera. Esto con el fin de que él pudiera controlar de una manera adecuada sus cruces. Entonces, digamos que esto, voy a volver a la presentación, esto fue algo que él se demoró bastante, muchísimo tiempo en hacer. Básicamente al principio él comenzó a hacer cruces así como sin pensarlo mucho y se comenzó a dar cuenta que pues era dificilísimo de controlar todos estos cruces. Entonces aquí viene uno de esos puntos importantísimos, donde si él pensaba que todo viene en pares, debo saber yo que esos dos pares que me controlan el color amarillo o el color verde, por ejemplo, deben estar presentes en ambas plantas con las que estoy haciendo el cruce. O si no, pues va a ser absolutamente complicadísimo hacer estos cruces. Entonces, aquí, pues primero que todo, comenzamos a hablar de dos términos importantes. El carácter hereditario y el rasgo. Entonces, el carácter hereditario, en principio lo vamos a definir como esa característica heredable que puede ser el color de la arveja. Nosotros hablamos mucho también de el color del pelo, el color de los ojos, diferentes características que se pueden heredar, la altura, y pues otra cantidad de rasgos, de caracteres que podemos tener nosotros. Pero cada uno de esos caracteres va a tener entonces diferentes rasgos, diferentes variantes que pueden estar asociadas a ese carácter. Entonces, si estamos hablando de la arveja, puede ser amarillo o verde. Si estamos hablando del color de los ojos, pues sabemos que hay diferentes tipos de colores, diferentes tipos de alturas. Obviamente ahí ya se nos complica un poco la cosa porque la herencia ahí es un poco más compleja. Pero básicamente la idea es que comencemos a utilizar estos términos, carácter y rasgo. Y aquí, pues digamos que les estoy poniendo algunas imágenes tratando de mostrar estas situaciones. Ahora, aquí les pregunto yo, si una gatica tiene estos tres gatos, ¿estaríamos hablando aquí de gatos de líneas puras? ¿Sí o no? Claro que no. Perfecto. Buenísimo. Vemos que tenemos diferencias grandes entre algunos de estos gatos. Perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para obtener estas líneas puras o estas cepas puras? Básicamente, otra vez, volvemos a pensar como Mendel. Esto es algo que nosotros ya sabemos, pero él entonces en ese momento estaba pues,
apenas comenzando a darse cuenta que esto podría llegar a ser algo supremamente importante. Entonces, si nosotros sabemos que el color verde está asociado con tener los dos genes, cada uno de los pares, ¿no es cierto?, de los pares homólogos en estado homocigoto y lo cruzo con otro en estado homocigoto, los gametos van a ser haploides, solo van a poder heredar uno de los dos alelos, pero como yo sé que aquí el estado diploide es igual, entonces los dos alelos que se van, cualquiera de los dos alelos que se van a heredar, van a ser los alelos que codifican para el color verde. Por lo tanto, cuando ocurre la fertilización, voy a restablecer este estado homocigoto para el color verde. Mendel, como les digo, se demoró muchísimo haciendo esto, pero pues fue importantísimo y lo logró. Aquí, ojalá esta imagen, que a mí me encanta, se les quede, porque cuando hacemos nosotros los cuadros de Punnett, digamos que Mendel en ese momento no hacía cuadros de Punnett, aquí afuera ponemos los gametos. Y los gametos, acuérdense que nosotros sabemos que deben estar en estado haploide. Entonces, un A o una mayúscula, esto es cada uno de los gametos, un gameto, otro gameto, en este caso masculino, y en este caso femenino, también un A y un A, haploide. Ojo aquí. Ustedes me van a decir, pero la profe, ¿cómo dice esto? Si esto es tan obvio, resulta que cuando ustedes se ponen a hacer estos cuadros de Punnett, se comienzan a confundir muchísimo y comienzan a generar, a hacer unos errores que uno dice, ajá, no me están entendiendo bien. Entonces, porfa, acuérdense bastante de esta diapositiva, únicamente cuando se une el gameto, en este caso masculino, con el gameto masculino, es que se restablece este estado diploide. Esto lo vamos a estar viendo muchísimo, les voy a hacer muchísimo énfasis en esto para que no vayamos a cometer errores. Bien, entonces, comenzaron los experimentos de Mendel. Él generó todas sus cepas puras y lo que primero que tenía que hacer era cruzar dos parentales de cepa pura para generar esta primera generación. Entonces pensemos que tenía una cepa pura de semilla amarilla, una cepa pura de semilla verde, las cruzaba ambas y generaba lo que nosotros llamamos la primera filial o la F1. A esa F1, entonces dejaba que se autofertilizara para generar entonces su F2. Entonces tenemos que la primera generación, el primer cruce, él lo controlaba, el segundo cruce dejaba que se autofertilizara. Veamos en detalle entonces lo que sucedía. El primer cruce, él lo controlaba, el segundo cruce dejaba que se autofertilizara. Tenemos entonces cómo se podía manipular estos cruces de los parentales para poder obtener, digamos, esta primera generación. Y luego, esta primera generación sí dejaba que se autopolinizara solita. Bien, entonces con esto en mente, comencemos a ver qué era lo que estaba haciendo Mendel. Inició con unos cruces muy sencillos, cruces monohíbridos, es decir, digamos que estamos hablando de el carácter, la forma de la semilla, y estaba mirando el rasgo liso y el rasgo arrugado. Él ya tenía cepas puras para semillas lisas, cepas puras
para semillas arrugadas. Entonces tenemos aquí un parental, llamémoslo parental liso, un parental arrugado, cepas puras, ¿no es cierto? Los cruzaba y tenía entonces su F1. Bien, hasta ahí, todo clarísimo, todo bonito. Pues devolvámonos acá. Ahora, él en este momento estaba observando es el fenotipo. El de genotipo pues todavía era bastante complejo poder tratar de entender el genotipo. Y lo que comenzó a ver aquí es que la F1 a nivel de fenotipo, todas tenían el fenotipo liso. Cogía esa F1 y dejaba que se autopolinizara para generar la F2. Y lo que comenzó a ver es en esa F2 es que siempre iban a aparecer una proporción de 3:1, donde volvía a aparecer ese fenotipo que en la F1 no se veía en una proporción 3:1. Entonces, en este caso, el fenotipo que se veía en la F1, que era el liso, aparecía, digamos que 3 veces, mientras que el fenotipo arrugado, que era el que no aparecía en la F1, volvía a aparecer en esta F2 con una proporción 3:1. Por cada 3 lisas aparecía un arrugado. Y aquí comenzaron entonces estos términos de dominante y recesivo, donde dominante llamó a ese rasgo que aparecía completamente en la F1 y recesivo el que se perdía en la F1. Ok, ¿cómo sabía Mendel? Andrés, me estás preguntando, ¿cómo sabía Mendel que tenía cepas puras y que no tenía alguna semilla heterocigota para un carácter dominante? Digamos que en principio él no sabía. O sea, cuando estaba haciendo sus cepas puras, no sabía que era dominante y que era recesivo. Pero la idea es, digamos que lo que estaba haciendo Mendel. Si tú cruzas una alberja amarilla, entonces olvidémonos ahorita de esto y imaginémonos que tú tienes una alberja amarilla, ¿no es cierto? Esta alberja amarilla, en este momento, pues nosotros sabemos que puede ser así o así, ¿no es cierto? Pero él lo que hacía era las cruzaba, y las cruzaba, y las cruzaba. Entonces, él la podía cruzar con esta otra por puro azar, o la podía cruzar con esta por puro azar. Ahora, lo importante aquí y lo que hacía Mendel, y por eso se demoró muchísimo, era que si en este cruce me aparecían, bueno, no mentiras, en este cruce no podían aparecer, pero si en este, si tenía en un cruce así, luego hagamos esto mejor. Si tenía 2 heterocigotas y las cruzaba y las cruzaba y las cruzaba, pues iban a aparecer en algunos casos, ¿no es cierto?, algunas cepas verdes. En este caso, se desechaba esto. Entonces, él hacía muchísimos cruces, pero muchísimos, es que como les digo, se demoró más de un año haciendo todo esto para comenzar a tener la certeza de que cada vez que cruzaba esta, iba a obtener siempre alberjas amarillas. Y lo mismo cuando cruzaba las verdes, las cruzaba y las cruzaba y las cruzaba y las cruzaba. Un análisis súper riguroso, manteniendo, digamos, sus libros súper clarísimos, entendiendo de dónde venía cada semilla y cuál era la semilla que estaba cruzando, para poder definitivamente, digamos, cuando él decía sí,
definitivamente esta es una cepa pura, es porque estaba completamente seguro de que esa cepa definitivamente era cepa pura por todos los cruces que había hecho. La cruzaba una vez, la cruzaba otra vez, la cruzaba con una alberja, la cruzaba con otra alberja, hasta que finalmente podía estar 100% seguro que definitivamente esta era una cepa pura. Espero que haya podido contestar tu pregunta, Andrés. Ok, entonces ya está clarísimo, él tiene supremamente claro que esta es una cepa pura y que esta es una cepa pura y comenzó a realizar entonces sus cruces. Aquí que comenzó a ver, pues que todas aparecían en este caso estamos hablando de amarillas. Entonces otra vez, si hacemos nuestro cuadrito de Punnett, vamos a poner aquí el gameto, en este caso A minúscula, en este otro caso otro gameto A minúscula, aquí un gameto A mayúscula, aquí otro gameto A mayúscula, y estos son pues las posibles opciones de individuos que se van a generar, y pues como vemos aquí, todos entonces tienen ese alelo dominante, y como bien lo decía Andrés, en este caso son heterocigotos, pero mantienen este alelo dominante. Entonces hasta aquí, digamos que Mendel decía bien, mi hipótesis, donde yo decía que todo viene en par, que los gametos solamente tienen uno de los pares y que después se restablece este par, pues podría llegar a ser, o si no, ¿por qué se me perdió este color verde? ¿No es cierto? Pero pues difícil de probar. Entonces por eso fue que él siguió con su F2. Y al seguir con su F2 y dejar que estas se cruzaran, o se autopolinizaran, vamos a tener que si la hipótesis de Mendel era cierta, todos los gametos van a tener ese alelo dominante y ese alelo recesivo. Ese alelo dominante y ese alelo recesivo. Y cuando se dejaban o se permitían que estos dos se fertilizaran, vamos a tener que este alelo dominante con este alelo dominante pues se pueden unir, este alelo dominante con el recesivo se pueden unir, pero estas tres me van a dar un fenotipo igual, porque este domina sobre este, pero en una proporción otra vez de 3:1 comienza a aparecer o vuelve a aparecer ese fenotipo que se había perdido. Entonces, en ese momento, cuando Mendel comenzó a ver esto, pues la verdad que se emocionó muchísimo. Imagínense ustedes estar pensando, sí, todo viene en par, los gametos no tienen par, pero de pronto comienza a aparecer en la F2 este fenotipo con esta proporción 3:1. La verdad como que pues yo no sé, yo cada vez que miro esto y les cuento la historia me vuelvo a emocionar, porque pues es un trabajo muy sencillo, muy bonito, en el que comienza a verse que la hipótesis que él tenía, pues digamos que tenía sentido. Aquí tenemos pues otra vez un resumen de lo que él hizo. A nivel de los genotipos, él en ese momento, pues genotipos no entendía mucho. Él en ese momento se emocionó muchísimo. Entonces, digamos que salió corriendo, hizo un llamado, llamó a todos sus colegas allí en el monasterio y les comenzó a mostrar, miren, la idea lo que yo tenía, que ustedes se burlaban de mí, tiene sentido. Y les comenzó a mostrar entonces todos sus experimentos. Y pues él esperaba que lo aplaudieran y que lo felicitaran, pero resulta que pues la verdad como que le dijeron pues sí, chévere, pero pues aquí usted todavía no me convence de nada.
esa hipótesis loca que usted tiene, pues con estos experimentos, pues están interesantes, pero como que no, como que a mí aquí usted no me está convenciendo de nada. Entonces, pues salió aburrido, con toda la razón, pero acuérdese que cuando uno le dan palo y le dan duro, uno vuelve a repensar qué es lo que está haciendo y mirar a ver, entonces, cómo hacer para poder convencer a mis colegas que esto puede llegar a ser cierto. Entonces, en ese momento, él comenzó a pensar, esto es otra vez lo mismo, la proporción 3:1 a nivel de fenotipo, y en este momento pues nosotros sabemos que a nivel de genotipo la proporción es diferente. Uno homocigoto dominante, uno homocigoto recesivo y 2 heterocigotos. Y eso él, digamos que lo tenía en la cabeza, y sobre todo es que si ustedes miran, estos son datos reales de los cruces que él hizo. En este caso miraba semilla redonda con semilla arrugada y veía que el fenotipo 1 todos eran redondos. Cuando cruzaba y obtenía su F2, volvía a aparecer la proporción 3:1. Miren la cantidad de alberjitas que le estaba contando. Estos son números pues increíbles. Aquí tenemos amarillo y verde, donde amarillo era el fenotipo dominante en la F1 y en la F2 otra vez con una proporción de 3:1 volvió a aparecer el verde, flor roja con flor blanca, fenotipo dominante la flor roja, y en la F2 aparecía esta proporción 3:1 otra vez, donde volvía a aparecer la flor blanca, y el tallo alto y bajito, otra vez el tallo bajito aparecía en la F2 con una proporción 3:1. Entonces, pues uno mira esto y uno dice, aquí de verdad tiene que haber algo. Estos experimentos los hizo y los hizo y los hizo y los volvió a hacer y siempre le daban estas mismas proporciones. Pero no convenció a sus colegas. Entonces, no sé si alguno de ustedes se atreve a decir qué camino seguir. Todavía estamos pensando en cruces monohíbridos. ¿Qué hacer para convencer entonces a estos colegas de que la idea loca que él tiene puede llegar a ser correcta? ¿Quién se le ocurre decir algo? No veo a nadie escribiendo. ¿Alguna idea loca? Ok, ya veo que hay varios escribiendo bien. Entonces esperemos. Ok, Isabela me está diciendo que se podría mirar más de un carácter. Por ahora quedémonos en cruces monohíbridos. Si miramos más de uno nos vamos a confundir más. Aunque esto es cierto, digamos, él tenía esa idea por allá atrás en su cabeza, pero por ahora digamos que no compliquemos las cosas. Si no pudimos convencerlos con un cruce monohíbrido, menos con uno bihíbrido. Ok. Yo veo que algunos estaban escribiendo, pero no me salen más mensajitos. ¿Quién se atreve a decir algo más? Ok. ¿Nada? ¿No se les ocurre nada? ¿No se acuerdan de su genética de colegio? Aquí está la respuesta. Los famosos cruces de prueba. Entonces, recordemos, cruce de prueba, ¿qué es? Tenemos una alvejita
heterocigota, ¿no es cierto? Amarilla, pero tenemos otra alberjita homocigota amarilla. Entonces miren esto. Mendel decía que en esa F1 todos deberían haber heredado un alelo dominante y un alelo recesivo. Él ya sabía eso, por lo menos ya se lo imaginaba, ¿no es cierto? Estamos restaurando ese par y si ese par viene de este cruce, de este cruce, todas nuestras F1s van a ser así. Por lo tanto, si hago este cruce, nuestra F2 va a ser así, va a ser así o va a ser así, ¿cierto? Esta no nos interesa porque esta pues aparece otra vez el fenotipo verde. Pero estas dos, ¿cómo las puedo llegar a distinguir? Y ahí es donde viene la importancia del cruce de prueba. Entonces borremos aquí. El cruce de prueba, en principio, lo que pretende es mostrar que en la F1 podemos tener cualquiera de estas dos opciones. Es decir, que el color amarillo puede estar dado por los, perdón, que en la F2, esto es la F2, ¿no es cierto? Podemos tener cualquiera de estas dos opciones. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Lo vamos a cruzar con un homocigoto recesivo. Definitivamente yo sé que los dos alelos deben ser iguales, pero al hacer estos cruces me van a salir resultados diferentes dependiendo de su contenido fenotípico. Entonces, en este caso, ¿quién me puede decir cuál va a ser el resultado? Así rápidamente. Todos, el 100% van a ser heterocigotos. Esto es, digamos que casi que el mismo cruce que se estaba haciendo con los parentales para obtener la F1, es correcto, pero en este otro caso vamos a tener una proporción diferente, ¿no es cierto? Vamos a poder tener este o este en iguales proporciones. Veo que siguen escribiendo, muy bien, perfecto. Entonces Esteban ya para este otro cruce me está diciendo que dos heterocigotos que van a ser amarillos o dos homocigotos recesivos. Completamente cierto. Entonces comenzamos a ver cómo con un cruce muy sencillo, pero que tenemos súper controlado, se puede verificar que aquellos individuos, en este caso aquellas semillas de la F2, pueden ser homocigotas o heterocigotas, haciendo estos cruces. Entonces, pues otra vez, si el desconocido es heterocigoto, aproximadamente la mitad de la progenie tendrá rasgo dominante y la otra tendrá rasgo recesivo, como lo que acabamos de dibujar. O si el desconocido es homocigoto, dominante, en este caso, toda la progenie va a ser también, pues va a ser heterocigota, pero va a tener ese rasgo dominante. Esto básicamente lo que nos está permitiendo, o lo que le estaba permitiendo a Mendel, es probar que efectivamente todo viene en par. Todo viene en par. Los gametos únicamente heredan uno de ese par y al unirse los gametos se restablece este par. Ahora sí que Mendel estaba dichoso. Al poder, digamos, probar esto de esta manera, pues fue otra vez, llamó a todos sus colegas y les mostró estos resultados
Ahora, ¿ustedes creen que los colegas le creyeron o no le creyeron? Si ustedes estuvieran ahí sentados en esa mesa y Mendel feliz mostrándoles esto, ustedes no tienen ni idea de nada y ustedes no tienen esas ideas locas en la cabeza, ¿ustedes están convencidos o no? No le creyeron, no creo. Ok. En principio, digamos que les tocó creer, digámoslo así, porque pues la evidencia es fuerte, ¿no es cierto? Les tocó creer, pero todavía como rascándose la cabeza porque, pues, ole sí, pues, pero esto pudo haber sido por azar, ¿no es cierto? O sea, como que no estamos tan seguros, pero pues la evidencia, la verdad, no lo muestra y no tenemos cómo refutarlo. Entonces, digamos que en principio les tocó creer porque, digamos, Isabela o Daniela que me están contestando aquí, me dicen, pues no, no creo, pero ¿cómo refutan ustedes esto? ¿Cómo refutan ustedes esta hipótesis o esta idea loca que Mendel estaba haciendo con toda esta evidencia? Difícil, ¿no es cierto? Yo creo que la evidencia es bastante sólida, sino que es un concepto completamente nuevo que a veces a uno le cuesta trabajo creerlo, ¿no es cierto? Eso muchas veces nos pasa cuando sale un artículo de esos buenísimos contradiciendo o mostrando una nueva idea con, pues, digamos, bastante soporte científico, pero que uno todavía se rasca la cabeza y uno dice, uy, pues sí, o sea, todo parece indicar que sí, pero no sé, pero pues ahí está y tocaba creerlo. O sea, esta evidencia es supremamente clara y por lo menos la hipótesis inicial de que todo viene en par, los gametos solamente heredan uno de esos pares y al ocurrir la fertilización se restablece ese par, ahí está, no hay duda. Aquí tenemos pues, otros ejemplos de esos cruces de prueba, visto de otra manera. Bien, entonces, a partir de todos estos resultados, de sus cruces monohíbridos, ¿qué pudo concluir Mendel? Cada verja tiene dos unidades heredables, y miren estos términos, unidades heredables, él en ningún momento aquí estaba hablando de genes, ni de alelos, ni nada de esto. Durante la producción de los gametos, solo uno de ese par, de esas dos, ¿no es cierto?, es heredada, o digamos, sí, y en el momento de la fertilización, se hereda cada uno de este par, restableciéndose otra vez el par. Es decir, los padres, tanto el masculino como el femenino, contribuyen de igual forma a las características heredadas por la descendencia. Y si volvemos entonces a esa imagen al principio, donde teníamos uno de los padres con líneas verticales, el otro con líneas horizontales, y el hijo heredó cada una de esas formas. Creo que se comienzan a dar cuenta porque esa imagen a mí me gusta bastante. Bien, entonces, con esto, Mendel pudo llegar a escribir su primera ley, la ley de la segregación. Cada uno de los gametos, ojo, gametos, recibe un miembro del par de los alelos. Aquí esto debería quitarlo porque alelos no debe estar aquí si esto lo escribió Mendel. Mendel llegó a la ley de la segregación sin conocimiento alguno de la meiosis, de los cromosomas, de los genes, todo lo que nosotros sabemos hoy. Pero si nos fuéramos entonces a pensar en nuestra meiosis, vamos a ver que la meiosis 1 es la que explica esta ley. Entonces volvamos a dibujar aquí nuestra meiosis 1. Tenemos en este caso un par de cromosomas
Digamos que este tiene el A mayúscula y este tiene el A minúscula. En la meiosis 1, ¿qué es lo que ocurre? Se aparean estos cromosomas homólogos en el ecuador de la célula y al terminar la meiosis 1 vamos a tener una alvejita con el cromosoma que tiene el alelo A mayúscula y una que tiene el alelo A minúscula. Recordemos que aquí estamos en duplicado, meiosis 2 es la segregación ya de las cromátides hermanas. Entonces, meiosis 1, importantísimo. Bien. Entonces, aquí lo que quiero es, y porfa Camilo, me ayuda a que les explique un poco qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Tenemos esta pregunta. La ley de la segregación, ¿no es cierto?, aplica para cuál de los siguientes enunciados. Entonces, tenemos aquí diferentes opciones. Cada uno de ustedes va a seleccionar una de esas opciones, pero además quiero que en un diagrama ustedes justifiquen las respuestas que ustedes escogieron. Y estoy viendo aquí que la D dice diferentes genes localizados muy lejos el uno del otro, pero en el mismo cromosoma. No se me separaron, pero pues ahí está, ahí se puede ver entonces la posible respuesta. Entonces, porfa Camilo, si les explica un poquito mejor qué es lo que, cómo lo pueden hacer. Y bueno, chicos, la idea es que, pues como les digo a la profe, que hagan un diagrama para justificar. Eso no se puede hacer en los cuestionarios, pero se puede hacer un envío, por ejemplo, por asignaciones en este caso. Entonces, la idea es que se vayan a la parte de actividades y van a ver una actividad que es de tipo individual que dice Quiz 7 Mendel. Cuando la abren, pues al igual que los talleres, ahí van a encontrar la pregunta y pueden hacer un envío de archivo. Entonces, si quieren hacer el diagrama en un documento de Word con una tabla o si quieren hacerlo en papel, tomarle una foto, montan la foto al computador y la adjuntan. O si quieren hacerlo en alguna herramienta que tenga un tablero en el computador para hacer el diagrama y la justificación, entonces pues incluyen el diagrama y pues también incluyen la respuesta que escojan y lo envían pues por la asignación como tal. Perfecto, gracias Camilo. Porfa nos avisan si tienen alguna inquietud.
Wilmar pregunta que cuánto tiempo tienen. La asignación está habilitada hasta las 9:30, pero pues yo creo que esto es algo que se toma, pongámosle que 10 minutos como mucho, entonces la idea es que se demoren lo menos posible contestando y pues y de ahí para allá cuando se vea que la mayoría han enviado, pues les aviso. Andrés, sí, puede adjuntar una justificación aparte del diagrama, no hay ningún problema.